Bienvenidos al Cadalso, este sector de entrevistas que tiene Gaceta Hoy. Y bueno, para empezar este sector nos acompaña José Manuel Ormachea, politólogo, columnista de opinión y activista del 21F. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Cómo estás, Jorge? Feliz, encantado de estar acá. Qué bien que Gaceta Hoy sea un nuevo espacio, ¿no? Que le den a los jóvenes, a la gente nueva. Quiero tocar un tema que es relativamente importante dentro de lo que es una democracia, que es la competencia de los partidos políticos. Uno de los pilares de la democracia liberal básicamente es que estos partidos puedan competir. ¿Y a qué me vengo con esto? A lo que ha pasado en Chinaota, en Cochabamba. Grupos partidarios del movimiento al socialismo no están dejando que gente de la región se inscriba en otros partidos políticos, y el caso en particular que tenemos más cercano es que han robado algunas cosas y deshecho algunas cosas que le pertenecen al Frente Revolucionario de Izquierda. ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, está claro pues que la concepción de la democracia del movimiento al socialismo no tiene absolutamente nada que ver con la concepción que es la real de la democracia, ¿no? Es la legal de la democracia, es la institucional de la democracia. Ellos creen que la democracia es simplemente la aclamación de una cosa bastante abstracta que le llaman pueblo, a la que se le puede poner la subjetividad que uno quiera, ¿no? Como el pueblo ha decidido, el pueblo dice, el pueblo, yo escucho al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es un concepto amorfo, sin ningún tipo de consistencia, el tema de el pueblo, ¿no? Entonces, en el nombre del pueblo, como lo hacen los populistas, en el nombre de ese concepto bastante abstracto y bastante difícil de aterrizar, el movimiento al socialismo lo que hace es perjudicar a otras opciones políticas, perjudicar a otras alternativas de poder, y con la excusa de que el pueblo no los quiere, el pueblo no quiere que esté acá, sin siquiera preguntarle a la población qué es lo que quiere o lo que no quiere, hacen este tipo de barbaridades, ¿no? Es evidente pues que esto refleja o plasma perfectamente cuál es pues nomás la noción o cuál es la lógica dentro del movimiento al socialismo sobre qué es lo que entienden por democracia. Ellos entienden que democracia es la imposición de las mayorías a golpes, es la imposición de las mayorías a punta de patadas, es la imposición de las mayorías a punta de gritos, es la imposición de una mayoría por sobre la mayoría. Yo pienso, sinceramente, es uno de los conceptos que más me gustan de democracia sobre mi formación de ciencia política, que es que la democracia en realidad es el gobierno del respeto a las minorías, ¿no? Obviamente que es el gobierno de las decisiones mayoritarias, pero lo que está por encima de eso es que es el gobierno del respeto a las minorías. Eso es una democracia moderna, es una democracia, digamos, institucional, y obviamente el movimiento al socialismo, con el ejemplo de Chinaota y con varios otros ejemplos más, demuestra que no tiene esa noción, no tiene esa concepción y no ha nacido con esa idea. Por tanto, es pues profundamente antidemocrático ese partido, ¿no? Las 6 confederaciones del Trópico de Cochabamba han vetado a cualquier otro partido político que no sea el movimiento al socialismo la capacidad de poder inscribir, incluso de hacer propaganda sobre algún tipo de programa en lo que ellos consideran su territorio. Es más, han expulsado, y hay un cierto control laboral, a 2 sindicatos de transporte, ¿no? A ciertos miembros, el sindicato 8 de marzo y el 25 de noviembre. ¿Podemos hablar de mafias territoriales? Por supuesto, por supuesto. Toda esa área de Cochabamba siempre ha estado manejada y manipulada por mafias territoriales que son impulsadas y son, digamos, promovidas por el gobierno, ¿no? Ellos tienen territorios donde no se puede entrar, básicamente, ¿no? Territorios donde no hay ni Estado, no hay ni ley, es la ley del más fuerte o es la ley del más afín al más, ¿no? En contraposición a las oposiciones democráticas que deberían tener la oportunidad de poder
sentar presencia o territorio en cualquier, como tiene su derecho en cualquier lugar del país, en cualquier latitud del país. Esta republiqueta del Chapare, con el beneplácito del gobierno central, es un atentado contra las libertades individuales de cualquier ciudadano de este país. Absolutamente. ¿Por qué el Estado boliviano no se encarga y hace cumplir las leyes que son para todos, claro, no para algunos? Claro, y además que las fuerzas del orden no tienen presencia ahí, y si es que la tienen, se sabe que tienen amplios vínculos, ya sea con el partido de gobierno, con el sector cocalero que está vinculado con el narcotráfico. Entonces, obviamente, pues este circuito cocaína, ¿no?, del que se sabe mucho, tiene una relación directamente vinculada, estrecha, con factores del Estado, factores del gobierno, factores de la policía, factores de las Fuerzas Armadas, factores de los sindicatos, que obviamente antes de que se devele lo que se está haciendo ahí, que es la cocaína, que se exporta a otros países desde Bolivia, antes de que se sepa la verdad o se descubra todo lo que se está haciendo, prefieren mantener una tierra de nadie ahí, ¿no? Prefieren mantener una zona paramilitarizada de alguna manera, ¿no?, entre sindicatos, cocaleros, más de uno armado, ¿no?, y con el beneplácito, el visto bueno de las Fuerzas Armadas, del partido de gobierno. Es decir, se está viviendo en esos territorios lo que él más quisiera para todo el país. Un país sin democracia, sin libertad, sin derecho a otras organizaciones políticas a participar. Eso es lo que él más quiere para el país. Una mafia territorial, sí, con la capacidad de tener un partido privilegiado. Correcto. Te rompe la estructura del control electoral. La capacidad de hacer fraude, por ejemplo, en estos territorios, supongo que es más fácil que en cualquier otro lugar del país. Efectivamente, mira, yo conozco compañeros que han ido a hacer campaña por los 21F al Chapare, he conocido líderes partidarios que han ido a hacer campaña al Chapare, y evidentemente pues en esas áreas existen poblaciones donde 99% para el MAS, 1% para la oposición, o 99% para el sí, 1% para el no. Eso estadísticamente no es posible directamente. No hay manera estadística, matemática, de que ninguna población, sea cual fuere, tenga en una elección libre, democrática, transparente, abierta, plural, 99% para un candidato y 1% para el otro, a no ser que sea el único candidato, ¿no ve? En cuyo caso sería 99% el candidato, el único que hay, y 1% o abstención, o blanco, o nulo, o lo que sea, ¿no? Pero en una democracia no es matemáticamente posible ver ese tipo de fenómenos. Entonces, obviamente hay manipulaciones ahí, obviamente la cancha está desnivelada para el lado del gobierno. Eso es evidente con la complicidad de policía, Fuerzas Armadas, sindicatos, cocaleros, narcotraficantes, contrabandistas, colonizadores, etcétera, ¿no? Se puede decir que esta mafia territorial en el Chapare es parte del proyecto totalitario que tiene el movimiento al socialismo. Yo no iría tanto hacia el término totalitario. Es que, perdón la audiencia, es que como soy politólogo, soy cientista político, me gustan los conceptos claros, o los conceptos adecuados. Un concepto adecuado para lo que se vive en Bolivia es un gobierno autoritario, con un partido privilegiado, con las reglas no competitivas a favor del partido privilegiado, y en un sistema de partidos donde tiene la hegemonía clara el partido de gobierno, y donde todas las instituciones están del lado del partido de gobierno, ¿no? Donde solo existe el elemento de la existencia con personería jurídica de los partidos políticos, ¿no? Y donde gobiernan, digamos, algunos territorios, pero que donde no tienen posibilidad o chance casi alguna de ingresar en el poder ejecutivo con las reglas claras, ¿no?
Sí hay chance, obviamente, con una movilización masiva de gente, digamos que no es lo normal en una democracia, sino con un esfuerzo mucho más fuerte, e inclusive propenso a tener que el gobernante, el dictador, el autoritario, el autócrata de facto, tener que entregar la banda presidencial a la fuerza y no por una elección limpia. Entonces, el totalitarismo es otra cosa. El totalitarismo es la Unión Soviética, el totalitarismo es la Alemania nazi, el totalitarismo es la China de Mao, el totalitarismo es la Camboya de Pol Pot, ¿no? Que eran regímenes que se metían hasta en tu cama. Es decir, te decían qué tienes que ver, qué tienes que hacer, cómo tienes que hablar, qué puedes decir, qué no puedes decir, en qué tono, qué ropa tienes que usar. Estos gobiernos se restringen a que no hagas política, los gobiernos autoritarios, ¿no? Al autoritarismo. Se restringen a que dejes de hacer política. Puedes hacer de tu vida lo que quieras, pero no hagas política. En cambio, el totalitarismo, obviamente, es no solo no puedes hacer política, sino no puedes ser libre de hacer lo que quieras de tu vida, sino que yo te voy a elegir tu profesión, yo te voy a elegir a tu esposa, yo te voy a elegir qué le vas a poner de nombre a tus hijos o qué no le puedes poner de nombre a tus hijos. Es otro bicho, digamos, es otro fenómeno. Pero estamos de acuerdo que sí es un régimen iliberal, no democrático, entre todos los no democráticos que existen, digamos, ¿no? Bajo esta perspectiva, con una republiqueta casi independiente en el Chapare, con el beneplácito del gobierno central, ¿qué hacer? ¿Qué desafío tenemos por delante? Porque esto nos demuestra que las libertades en el país están en jaque. Hay territorios a los cuales un ciudadano cualquiera no puede ingresar, el Estado se hace de la vista gorda y son gente que es correligionaria del gobierno central la que toma las decisiones fundamentales y la cual, claro está, seguramente con algún tipo de inversión, llamémosle por su nombre gasto público, es que tiene ciertos beneficios que no tiene la mayoría de los bolivianos. Estamos creando dos tipos de ciudadanos, los de primera clase, de Chapare, y los de segunda clase, los del resto del país. Correcto. ¿Qué hacer en este escenario? Yo creo que, sobre todo, ingresar, a pesar de la dificultad, a pesar de los riesgos, ingresar lo más posible al Chapare, a poner candidatos, a que los candidatos vayan, que vayan con grupos amplios, grandes de personas, de otros departamentos, a retomar lo que es nuestro, porque al final es tuyo y mío el Chapare. El Chapare es tuyo, ¿no ves? Sí, es verdad. Es tu casa, es tu territorio, es tu hogar, es tu patria, es tu nación, también mía. Entonces yo tengo derecho a ingresar al Chapare y hacer lo que yo quiera en el marco de la ley, en el Chapare. En ese sentido, ingresar y concientizar a la gente. Hablar con la gente puerta por puerta para decirles, ¿sabes qué? En este territorio no hay libertad de expresión, en este territorio no hay libertad política, en este territorio no hay derechos humanos, en este territorio no te dejan hacer lo que tú quieras hacer, sino que te lo imponen. En ese sentido, los primeros que se deberían rebelar o levantar en contra de estas mafias que gobiernan de facto con el beneplácito del MAS serían la gente. La gente tendría que ser la primera a levantarse, ¿no? La propia gente chapareña, cochabambina, del trópico. Yo estoy completamente convencido de que está cansada de que se les impongan lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, ¿no? O a quién pueden apoyar o a quién no. Y el ejemplo claro es que estos señores transportistas estaban apoyando al FRI, ¿no? Entonces sí hay voces disidentes, no hay un consenso absoluto pro MAS en el Chapare, definitivamente no. Es más, en la mesa del Chapare, donde votó Evo Morales, como siempre tradicionalmente lo hace cuando que vota en el Chapare, aunque su residencia está en San Jorge y no está en el Chapare, entonces una ilegalidad, pero bueno, vota en el Chapare. En la mesa donde él votó, ganó el no. Entonces es una señal de que obviamente hay voces disidentes que hay que apoyar ahí adentro. ¿Qué papel juegan los sindicatos? A ver, depende qué sindicato en primer lugar y depende en función a qué vinculación tiene con el gobierno. Mientras sea más vinculado al gobierno y sea de un rubro en particular, es más pro-masista o es más anti, no anti, o
masista, sino independiente, ¿no? Una cosa es pues, el sector gremial, otra cosa es el sector cocalero, otra cosa es el sector transportista, otra cosa es el sector obrero, otra cosa es el sector artesano, otra cosa es el sector minero, ¿no? Hay una división también cooperativista asalariado, depende, ¿no? Si puede ser más específico quizá. Las 6 confederaciones del trópico de Cochabamba. Porque para mí eso es una clara muestra del sindicariato. Claro, ¿no? El sindicariato es una guardia pretoriana del presidente que está dispuesto a irse a los puños y a las manos y a la violencia hasta la muerte por no perder sus privilegios que han acumulado durante 13 años, ¿no? Si hablamos de otros sindicatos, otras confederaciones de indígenas, de campesinos, etcétera, obviamente están mucho más descontentos, divididos, pero el lado, digamos, institucional de estos grupos, de estas organizaciones, muchos están cansados, pues, ¿no? del MAS, del gobierno, del autoritarismo, pero obviamente hay otros que están completamente cooptados porque son parte del CONALCAM, son parte del Pacto de Unidad, etcétera, que es pues, la guardia pretoriana, draconiana, militante, digamos, que casi funciona como policía política y grupo de choque al mero estilo de los colectivos en Venezuela, ¿no? Y los escuadrones de la muerte en Centroamérica. ¿Qué papel fundamental juega la idea de unidad para acabar con estos privilegios de algunos y poner las reglas claras para todos los ciudadanos? A ver, la unidad es un valor, no una condición. La unidad de toda la oposición es absolutamente necesaria e indispensable para poder derrotar un régimen autoritario. No hay un solo ejemplo en el mundo donde se haya derrotado un régimen autoritario, llámese en Serbia, llámese en Eslovaquia, llámese en Armenia, llámese en Ucrania, llámese en... Les puedo dar muchos ejemplos, lo he estudiado a profundidad. Llámese en Estonia, llámese en toda Europa Central, llámese en África, en países del África, llámese en países de Asia Central, donde se haya dado una transición de una dictadura a una democracia, donde la oposición haya ido fragmentada y haya ganado. No hay. Es casi una ley de la gravedad, querido Jorge. No me puedes decir un ejemplo donde varios partidos fragmentados, atomizados, hayan destruido, o sea, pequeños Davids hayan acabado con Goliat. No hay. O sea, es Goliat contra Goliat. Y armar la oposición para que se vuelva un solo Goliat contra otro. Los que salen a la calle y dicen que los partidos políticos que vayan a la próxima elección estarían legitimando la reelección de Evo Morales y por ende la dictadura. ¿Esto es cierto? Con matices. ¿Por qué? Porque si bien hay que hacer todo lo posible, hay que impedir que Evo Morales sea candidato, no puede ser candidato, hay que estar en la calle, hay que resistir, hay que luchar, hay que estar todos los días en la calle, hay que parar el país entero, completo, todo el país, como lo hemos venido haciendo, lo hemos hecho el 10-10, lo hemos hecho el 21F, lo han hecho los médicos, lo han hecho los estudiantes. Hay que continuar y hasta que Evo Morales decline su candidatura, hasta que Evo Morales renuncie a la posibilidad de ser candidato porque no puede, y que el MAS presente otro candidato, ¿no? Ahí es la primera instancia de la lucha. La segunda instancia de la lucha es la lucha electoral, porque no vamos a ser tan incoherentes y no vamos a ser tan míopes de no participar en elecciones como en alguna oportunidad se ha producido en Venezuela. Obviamente esta última elección era totalmente fraudulenta, no había posibilidad de ir a elecciones en Venezuela con las condiciones en las que estaba la oposición, pero sí han tenido otras oportunidades años anteriores donde sí existían las condiciones electorales y de control importantes para poder triunfar, y decidieron no ir a elecciones y darle el Congreso al chavismo, todo el Congreso, ¿no? Esto no puede ser así, sobre todo cuando todas las encuestas te dicen que los 2/3 en ambas cámaras irían para la oposición y donde un candidato de unidad
le ganaría inclusive en primera vuelta, si es que todos se unen a Morales, y en segunda vuelta le ganaría por encima de 10 puntos un candidato de unidad o un candidato fuerte a la oposición. Sería un suicidio. ¿Hasta qué punto ves posible que este llamado de unidad se convierta en realidad? Porque hemos visto en los últimos días que lamentablemente gente que ha sido allegada al movimiento al socialismo y al gobierno, que han sido no solamente aliados, sino también funcionales durante una gran parte de este periodo, ahora tienen la superioridad moral de decir nos aliamos con A, pero no nos aliamos con B. Sí, es una realidad ahorita. Hay varias personas que han colaborado o han sido parte digamos, orgánica del MAS. Después son los arrepentidos, ¿no ve? Claro. Son los arrepentidos que dicen no había sido así el MAS, no sé qué. Que el MAS no había sido lo que yo pensaba, y ahora dicen, bueno, yo enarbolo la oposición y yo tengo la varita mágica para decir quién es apto para ser candidato, quién no es apto para ser candidato, quién es parte de mi alianza y quién no es parte de mi alianza. Como te digo, la unión es un valor, no una condición. Nadie te puede poner condicionamientos y decir en función a qué sí o a qué no eres parte de la alianza. La única condición, ni siquiera un mínimo indispensable, diría yo, para ser parte de una alianza es que estés a favor de la democracia, en contra de la reelección, en contra del régimen dictatorial autoritario del MAS, y que estés a favor de la reconstrucción de las instituciones de la democracia en Bolivia, que se ha perdido estos años, ¿no? Y obviamente en querer participar activamente en un gobierno de transición, ¿no? Y que juegues el rol que te corresponda, sin egos, sin nada de eso, ¿no? ¿Qué compromiso debería tener cada boliviano en esta encrucijada que está cada vez más cercana? Uh-huh. Primero con las primarias en el mes de enero del año que viene, y después con las elecciones generales de octubre. ¿Cuál debería ser el compromiso de ese boliviano que está velando por una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, la libertad? A ver, tenemos una doble lucha, ¿no? Calle, urnas. O sea, hay que pensar casi doble todo el tiempo, ¿no? Por un lado calle, por otro lado urnas. Por un lado evitar que Evo Morales sea candidato, por otro lado afianzar la unidad, ¿no? En todo caso, no quiero ser pesimista, no quiero ser digamos negativo, sino que siempre hay que estar abierto a los distintos escenarios que mal no dependen de uno muchas veces, ¿no? En caso de que no se logre una unidad perfecta, se debería lograr me refiero con unidad perfecta, una unidad electoral, se debería generar una unidad política. ¿A qué me voy con esto? A que cualquier candidato que vaya de la oposición, en segunda vuelta ya le dé el respaldo al que esté mayormente votado, al que tenga más popularidad, ¿no? Pero que le dé su respaldo irrestricto, ¿no? Una agenda ya para un gobierno post-Evo Morales, un gobierno de transición, donde hayan puntos específicos, donde se generen coincidencias, pilares fundamentales para la reconstrucción del país, y ahí ya poder avanzar en una democracia moderna, donde ya cada uno, si tienen tantas diferencias ideológicas, se vaya a un partido con una ideología específica y puedan discutir sus ideas en el Congreso como civilizadamente se hace, ¿no? Eso es fundamental. Y además me parece que la unidad política tiene que ver con principios básicos, que es no pisarse pues entre ellos, número uno, y tener claro que no los enemigos, pero los adversarios no son ellos finalmente. Tu adversario político no es el otro opositor. Tu adversario es un régimen, tu adversario es un sistema, tu adversario es un aparato corrupto, es un aparato dictatorial, es un aparato discriminador, es un aparato que no va a dubitar en apuntar a uno de Solvo, a uno de Free,
a uno de Unidad Nacional, a uno de Demócratas, a uno de MNR, a uno de PDC, al momento de querer enjuiciarlos, querer amenazarlos, querer amedrentar a ellos, a sus familias, a sus hijos, querer encarcelarlos, querer detenerlos, querer exiliarlos, querer cometer todo tipo de delitos en contra de las oposiciones perseguidas, ¿no? Y tienen que entender, pues, ¿no? Que, o sea, o nos unimos o nos hundimos, como dice bien Iván Arias, un politólogo, un analista, perdón, muy importante, pero también tomando en cuenta que obviamente la unidad es lo primordial, pero hay que saber muy bien con quién te estás aliando, porque también existen personas que son bastante dudosas en cuanto a cuán cercano o vinculado están realmente, o desvinculado en realidad con el movimiento al socialismo. Yo tengo serias dudas, y lo digo públicamente, con el gobernador Félix Pazzi. Serias dudas. Ha sido un gran atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Sí, con lo de Amalia Pando, tremendo, en primer lugar. Y en segundo lugar, no lo veo muy timorato y tibio en cuanto a sus intenciones de realmente cambiar este gobierno. Y yo lo percibo como que tal vez podría ser un Henry Falcón boliviano. ¿Quién es Henry Falcón? Para poner en contexto, Henry Falcón fue uno de los candidatos que admitió el chavismo para poder participar participar en las elecciones enfrentando al chavismo. Fue una posición creada por el chavismo para poder participar y que no gane, ¿no? Eso fue Henry Falcón en su momento, el candidato de la última elección, donde la oposición real no participó, ¿no? Entonces hay que estar atentos a los Henry Falcones, que hoy en día en Bolivia están por ahí diciendo: yo soy candidato, yo soy el proclamado por las plataformas, yo soy el proclamado por las organizaciones sociales, yo soy ese mesianismo irracional, ¿no? Que pueden ser unos Henry Falcones que nos puedan estar queriendo en realidad dividir, ¿no? Para terminar, y una pregunta que creo que es altamente necesaria. ¿Se está politizando a la ciudadanía, o es que los ciudadanos se han dado cuenta del valor de lo que es tener derechos políticos? Poco a poco. Yo creo que Bolivia es una sociedad bien politizada. Es una sociedad donde a la gente que le interesa la política le interesa harto, digamos, ¿no? Le interesa harto y averigua harto y sabe sus derechos y sabe sus deberes y sabe todo. Son minorías activas, ¿no? Pero en general el panorama, el ámbito, digamos, que se llama el contexto, el clima, siempre está alrededor de lo político. Entonces no es difícil para Bolivia despolitizarse y repolitizarse. Es como que hemos estado dormidos estos años, despolitizados, pero repolitizarse no ha sido complicado. O sea, como que la gente ha salido a la calle, entiende lo que es el 21 de febrero, entiende la importancia de movilizarse, ¿no? Entonces, me parece que ese valor está volviendo, pero es que en los años 80, en la lucha contra las dictaduras, se ha repolitizado la sociedad. En otros momentos, cuando ha habido dictaduras muy largas, como la de Básser, se ha despolitizado, ¿no?, la sociedad. En la época de la UDP, se ha repolitizado la sociedad por la crisis. En la época de los 90 se ha despolitizado, de ahí se ha repolitizado el 2003, 2004 con la caída de Goni. Entonces es un ir y venir, ¿no? Pero no es una sociedad 100% despolitizada, como hay muchas, donde la participación es nada electoral, o una sociedad ultra politizada como, no sé, países realmente estados fallidos donde nadie sabe qué hacer y todo el mundo está pensando cómo construir las bases más fundamentales de un país, digamos, ¿no? Eso. Bueno, José Manuel, agradecerte porque eres el primer invitado en este ciclo de entrevistas que tiene Gaceta Hoy en este espacio denominado El Cadalso. Esperamos que te tengamos pronto con más de la coyuntura que hay en el país, ya que es necesario
en vista a un 2019 que está cada vez más cercano y al mismo tiempo esperanzador. Sí, sí, correcto. No, yo pues encantado, feliz siempre, tú sabes, Jorge, de estar aquí en Gaceta Hoy y hasta la próxima, pues, ¿no? Un gusto.